quiero saludar en esta parte del programa a Vladimir Villegas. Vladimir es periodista, fue vicecanciller en Venezuela y perteneció o formó parte de la Constituyente de 1999. Por eso me parecía que era además el invitado perfecto para hablar de las diferencias, semejanzas y qué es lo que está ocurriendo con esta nueva convocatoria. Vladimir, buena tarde, bienvenido al programa. Caramba, saludos también a toda la audiencia. Bueno, el cariño de siempre. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Vladimir. Perfectamente. Te escucho. Bueno, mira. Ajá. No, decía, te escuchas bien, toda nuestra audiencia te va a escuchar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Idania, a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo porque esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente está llena de contradicciones. Una Asamblea Nacional Constituyente, ¿me escuchan? ¿Aló? Perfectamente, ¿aló? Sí. ¿Aló? Te estoy escuchando perfecto, Vladimir. Ok, vamos a retomar el contacto con Vladimir Villegas. Porque es interesante. Él tiene varias críticas. Él comenzó diciendo que esta convocatoria está llena de contradicciones y yo que sigo sus redes sociales, precisamente eso fue lo que percibí. Pero como él formó parte de la Constituyente del 99, es estupendo tenerlo como invitado para que pueda explicarnos. Allí, Vladimir, retomamos, continúa. Sí, nos decías que esta Constituyente está llena de contradicciones. Bueno, en primer lugar se dice que no se pretende hacer una nueva Constitución, pero luego se dice que se pretende agregarle a la Constitución algunos elementos. Por ejemplo, Aristóbulo Isturi decía hoy en mi programa que se le va a agregar se le va a dar rango constitucional al CLAP, que es este sistema de distribución de comida que hemos visto a través de bolsa y que se trata supuestamente de promover la producción, pero hasta ahora es reparto de comida que se hace de manera ocasional y hasta discrecional. Pero aparte de eso, todos sabemos que las constituyentes, en el caso venezolano, tienen carácter originario según mandato de la propia Constitución, es decir, es el poder originario. Una constituyente es plenipotenciaria, puede desde ordenar la disolución de un poder hasta la creación de nuevos organismos. Por ejemplo, puede ordenar sustituir las gobernaciones por gobiernos temporales de cualquier naturaleza. Por ejemplo, puede reducir el mandato del presidente de la República, pero también puede ampliárselo. Es decir, una decisión de la constituyente pudiera ser que se le amplía el mandato del presidente Maduro, esa puede ser, o destituir a algunos gobernadores, o incluso disolver la Asamblea Nacional, como ya algunos lo han dicho. No hay acuerdo entre los propios proponentes de esta idea sobre de qué se trata finalmente. Pero fíjate una cosa, déjame atajarte un momento para tratar de llevar un orden para quienes nos están viendo y escuchando. Primero, ¿en qué circunstancias se convoca una constituyente? Bueno, cuando se agota un modelo constitucional. Es decir, cuando una constitución no cumple los objetivos que la sociedad reclama para su desarrollo, para su crecimiento político y democrático, para la satisfacción de las necesidades socioeconómicas del país. Por ejemplo, la constitución del año 61, en mi opinión, en mi humilde opinión, era parte de un modelo agotado y por eso se da el proceso constituyente. Pero resulta que esta constitución del año 99, también en mi humilde opinión, pretendió ser reformada en el año 2007, no porque no respondía a las necesidades del modelo político que fue aprobado, sino porque no respondía a las necesidades políticas de quienes tenían el poder y quienes tienen el poder. Y por eso quisieron modificarla, porque se les convirtió en un zapato apretado. Y eso está pasando ahora. Exactamente, para allá iba. Es decir, esta constitución que en su momento fue calificada como la mejor constitución del mundo, exactamente. Yo no creo que no sirva la constitución en Venezuela. El problema es que la constitución es la que no se cumple y no la cumple el gobierno. Exacto, mira, y Daniel, yo he dicho varias veces, creo que te lo he dicho a ti en otras oportunidades, el problema de la Constitución es que todavía buena parte de su contenido está envuelto en papel celofán y no se cumple. O sea, el problema no es la constituyente, es la Constitución, el problema es su no cumplimiento. No. Por lo cual, en este momento no hay realmente ninguna necesidad de una constituyente. Porque esta constituyente más bien puede terminar siendo
una destituyente, servir para destituir, por ejemplo, a la fiscal general de la República que está tomando decisiones que al gobierno no le gustan, por ejemplo, por ponerte esa pequeña muestra. O, por ejemplo, para terminar de enterrar a la Asamblea Nacional, que ya está suficientemente amputada por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Son cosas que pueden ocurrir. Y el problema es que esa constituyente se va a terminar eligiendo, si se adopta el modelo que el presidente ayer dibujó, eligiéndose entre dos categorías de ciudadanos. Los ciudadanos que tienen varios derechos al voto, por ejemplo, y los ciudadanos que tienen un solo derecho al voto. Los ciudadanos que forman parte del control social y político que tiene el gobierno, por ejemplo, las comunas, los consejos comunales, los sindicatos que ellos controlen, las asociaciones de deportistas o de mujeres que ellos controlen, y el resto de los ciudadanos. Y además de eso, por ejemplo, se quiere municipalizar, es decir, darle a los municipios unas cuotas que no necesariamente van a ser de acuerdo a su población, y puede ocurrir que un municipio como Chacao tenga más votantes o más constituyentes o menos constituyentes que un municipio como Libertador, por ejemplo. Claro, claro. O vayamos a un municipio del estado Trujillo, que tienen pequeñas poblaciones, bueno, se va a equiparar al municipio Libertador de Caracas en cuanto a constituyentes. Claro, es decir, pero se va a hacer un manejo discrecional. Claro, pero para poder tener control de los nichos de votación. Es que una Claro, una constituyente tendría que ser, bueno, usando un término que le gusta al gobierno venezolano, participativa. Participativa además, de todo el pueblo venezolano. Ahora, Idania, hay un artículo, que es el artículo 63 de la Constitución, que establece que el voto es directo, secreto, universal. Universal, directo y secreto, el voto. Si se aprueba el mecanismo que el gobierno está proponiendo, de acuerdo a lo que dijo el presidente Maduro, se estaría vulnerando el principio de universalidad. Pero además se estaría vulnerando también el principio de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, porque el gobierno estaría manipulando esa soberanía para ponerle peso al voto de cada quien. Y eso es terrible en una democracia. Eso no se puede permitir. Claro, además... Ese es parte del problema que tenemos. Claro, Vladimir, pero cuando se convoca una constituyente tiene que haber claridad. ¿Por qué y para qué se convoca una constituyente? Eso en este momento no está como tan claro. Luego, la constituyente tiene que tener unas bases comiciales. ¿Quién tiene que establecer estas bases? Bueno, esas bases las establece, fíjate, hay una comisión que propone esas bases al Consejo Nacional Electoral, así se hizo antes. El Consejo Nacional Electoral, si hay algunas contradicciones, puede llevar esas bases a que el Tribunal Supremo de Justicia determine su constitucionalidad o no de algunos elementos de esas bases constitucionales. Eso no es un proceso que lo decide unilateralmente el gobierno. Eso tiene que ir a cumplir normas que no pueden ser de menos rigurosidad que las que se aplicaron en el año 1999, las bases constituyentes. Ahí está el secreto de la elección, pero ya el gobierno está anunciando cómo sería ese modelo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final todo lo que resulte de la Constitución debería ser sometido a referéndum consultivo con carácter decisivo. Lo que decide ese referéndum es si la gente lo acepta o no lo acepta. Si, por ejemplo, se hace un proyecto de constitución o de reformas constitucionales o de enmiendas constitucionales que pasen por la constituyente, eso se tiene que llevar igual al soberano para que el soberano decida si es válido o no es válido ese proceso de modificación. Pero el problema no es ese, Idania. Para mí el problema fundamental es el interín entre el momento en que se instala la constituyente y el momento en que lo que decida la constituyente en cuanto a la constitución vaya a consulta. Porque en ese interín, como te dije, la constituyente puede tomar decisiones, puede disolver los poderes, puede destituir funcionarios, puede ampliar el mandato al presidente o a sus gobernadores, ¿verdad? Puede poner término a los periodos de los gobernadores y de los alcaldes, puede ampliar esos términos, puede decir que ahora el periodo de gobernadores es de 7 años, o que el periodo presidencial es de 8 años, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el problema, ¿ves? La discrecionalidad que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, para que sus decisiones sean realmente nacidas de la soberanía del pueblo, ese pueblo tiene que votar en condiciones de igualdad, no puede votar de manera diferenciada para favorecerme a mí. Yo no puedo hacer una constituyente a mi medida, porque la Constitución no es de chicle, ¿entiendes? O de plastilina, para decirlo más claramente. Sí, sí. Ahora, ya que está siendo lo suficientemente claro en que la constituyente no puede ser de chicle o de plastilina, como daticia, cortarla como un traje a la medida,
¿para qué se convoca esta constituyente? Alguien decía, es una constituyente para la paz. ¿Cómo para la paz? Si la convocatoria de la constituyente entre ayer y hoy ha fraccionado más a Venezuela. Bueno, por supuesto, yo creo que es un elemento que puede atizar la confrontación más bien, pero además yo creo que es una constituyente, para tratar de ganar más tiempo. El gobierno, desde el año 2006, que probó el polvo de la derrota en las elecciones parlamentarias, desde el año 2015, me corrijo, 2015, de diciembre de 2015, que el gobierno probó el polvo de la derrota, ha jugado a correr cualquier posibilidad de volver a contarse. Le tiene miedo, como el gato al agua, a un proceso de elección popular. Ese es el problema de fondo también allí. Entonces, la constituyente vuelve a ser una especie de pote de humo, pote de gas lacrimógeno político para dispersar a las fuerzas opositoras en torno a una propuesta que puede confundirla, dividirla o distraerla de lo que es el objetivo central que la oposición se ha planteado. Una convocatoria constituyente en estas condiciones, por supuesto, dejaría sin efecto a lo mejor las elecciones regionales, porque ¿cómo vas a hacer unas elecciones regionales si la constituyente puede cambiar las características de las gobernaciones? Bueno, puede decidir puede dejar fuera o no, incluso. Puede dejar fuera las elecciones regionales, las presidenciales, todo lo que hemos dicho. Claro, otro punto que no... ¿Sí? Finalmente, ¿sí? Puede incluso hasta inhabilitar, la constituyente puede inhabilitar a un dirigente de la oposición que no le guste. Por ejemplo, es plenipotenciaria. Sí. Bueno, de hecho los inhabilitan porque no les gusta igual. Buscan cualquier manera y lo hacen, ¿no? Pero puede haber otros. Bueno, eso también es verdad. Ahora, hay un punto que no quiero dejar fuera de nuestra conversación y que tiene que ver con el alto mando militar, porque lo mencionó Nicolás Maduro, diciendo que se hacía esta convocatoria pues de acuerdo con el alto mando militar. Y uno se pregunta, ¿el alto mando militar tiene que dar permiso para que se convoque la constituyente? ¿O el alto militar tiene que estar o no de acuerdo con que haya constituyente? Mira, cuando Chávez postuló a algunos integrantes de la Fuerza Armada para la constituyente, esos integrantes de la Fuerza Armada que eran activos se retiraron, pidieron la baja. La constituyente es un acto eminentemente político. El ciudadano que vaya a la constituyente va en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos que van allí. Si es militar, no puede ser militar activo, porque la Constitución, bueno, lo prohíbe, pero además de eso, la Fuerza Armada Nacional se basa por principios de obediencia al comandante en jefe, que es el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, mal puede ser un actor político con poder de decisión sobre asuntos de la sociedad civil. Eso a mí me parece sumamente peligroso. Estamos haciendo concesiones demasiado peligrosas a lo militar en Venezuela. Entonces estaríamos hablando más bien de un proceso no cívico-militar, sino militar-cívico. O sea, ¿cómo es eso que el presidente dice que prácticamente le pidió permiso al alto mando militar o le pidió apoyo al alto mando militar para una iniciativa que es de carácter civil y que pretende resolver un conflicto? ¿Qué estás mostrando? Que tienes el apoyo de la Fuerza Armada y que si no te gusta igual va porque la Fuerza Armada lo apoya. O sea, es un mensaje absolutamente contradictorio que se parece mucho al mensaje de tener 500.000 milicianos armados. O sea, es el mismo lenguaje. Claro. O sea, te estoy colocando contra la pared sobre la base de que a mí me apoya la Fuerza Armada, cuando la Fuerza Armada es de todo el país y se supone que es para defender la soberanía. Ahora, la pregunta al final, Vladimir, es ¿qué pasa si el gobierno no atiende todos estos planteamientos que se están haciendo? Que pareciera que no escucha, porque no ha escuchado por lo menos en las primeras 24 horas. La respuesta sigue siendo la misma. Es decir, ellos no quieren elecciones, ellos no aceptan una constituyente, ellos están llamando a alterar el orden público. ¿Qué pasa si el gobierno, y voy a usar una frase muy coloquial, a trocha y mocha, hace la constituyente? Bueno, va a ser una constituyente de espalda al sentimiento nacional y eso es muy grave, porque se supone que la constituyente tiene que ser representativa de lo que se piensa, se quiere en la calle, el ciudadano de a pie. Lo peor que puede hacer será una constituyente es que nazca de espaldas al deseo de la gente y que tome decisiones de espaldas al deseo de la gente, que no represente el sentimiento de la gente, porque eso elimina de un solo golpe las posibilidades de intermediación para evitar un conflicto de mayores consecuencias. Bueno,
ahí está el ejemplo de Colombia. Hay constituyentes que contribuyeron a resolver el problema y constituyentes que no contribuyeron a resolver el problema. Y ahí está el detalle. Entonces, en el caso venezolano, la constituyente de esa manera más bien agrava, es echarle más gasolina al fuego. Y por otra parte, también no es una constituyente que nace con un sesgo de sectarismo muy pronunciado. La comisión constituyente está integrada por pura gente del chavismo, mientras que Chávez, con todas las críticas que se le puedan hacer a Chávez, la comisión constituyente de Chávez incorporó a personas como, por ejemplo, Osvaldo Lares Paz, que tú conoces, y otros venezolanos que no compartían el modelo que Chávez estaba promoviendo. Que vale la pena, Vladimir, mencionarlos. O sea, la comisión, además asesora de la constituyente, tenía, tú lo has mencionado, Osvaldo Álvarez Paz, social cristiano, es candidato presidencial, tenía Ricardo Conbella de la COPRE, que fue una comisión también para aportarle al Estado, estaba Ángela Sago, periodista, pero además que venía de la izquierda, es decir, estaba Jorge Olavarría, estaba Maíz Vallenilla, que eran, digamos, de los intelectuales más importantes del país. Del movimiento moral, ¿te acuerdas? Cuando uno voltea y solamente ve la comisión que acaban de nombrar en este momento, donde está Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Isaías Rodríguez, exfiscal, Elías Agua, Cilia Flores, ¿dónde está la pluralidad de pensamiento? La Eso pluralidad. ¿Y qué te contestó Aristóbulo? Bueno, que después ellos iban a iniciar un proceso de conversación. No vale, eso es apenas para comenzar, pero espérate. Vamos a conversar con todos los sectores del país. Entonces, bueno, le pregunté que cuándo es la fecha, que me diga cuándo es la fecha de la reunión con Julio Borges. Me parece que si eso es así, deberían comenzar a conversar. El problema es, Idania, que detrás de la intención de convocar a esta constituyente está el deseo de correr la arruga. Este es un gobierno que ha postergado decisiones en lo económico y también pretende postergar elementos esenciales de la democracia como son las elecciones. Entonces, esa ha sido su práctica durante el tiempo. Tengo que decirlo, pues. Lamento pues que mi amigo Nicolás Maduro incurra en estos errores tan garrafales que van a tener su costo político para él y para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Incluso colocan en peligro la posibilidad de que el chavismo sobreviva como fuerza política a esta situación, porque está sometiendo al chavismo a un desgaste innecesario. A mí me escriben amigos míos que están allí, bueno, preocupados por lo que está pasando. Realmente esto genera mucha angustia en el país, pero en el chavismo genera mucha angustia porque, bueno, mucha gente sabe que si hacen unas elecciones abiertas y libres en Venezuela, pues el chavismo perdería el poder. Hoy, claro, pero bueno, esa es la situación. Por eso no se cuenta y a eso llamas tú correr la arruga. Vladimir, cuando uno ve las imágenes de represión que hemos tenido que ver en los últimos días, cuando uno ve imágenes que hemos visto hoy, que más tarde verá en nuestra audiencia, en notas que tenemos para más adelante en el programa, de colectivos entrando en sectores de la capital, robando carros de los apartamentos, abriendo hueco en las paredes, cuando puede ver un video como yo vi anoche, en un sector, en una urbanización de Caracas, colectivos deteniendo los carros, bajando a la gente, robando sus pertenencias y el carro. Cuando vemos esta confrontación, Venezuela está a puertas de ¿qué, Vladimir? Bueno, mira, estamos al borde de la ingobernabilidad, porque el ministro de Interior y Justicia anunció que se creado un desarme por 180 días. Bueno, que comience por esos grupos armados que están cometiendo todo este tipo de delitos que tú señalas, ¿no? Que comience por casa. Creo que la situación es grave. La comunidad internacional ha volteado su mirada a Venezuela y creo que la respuesta de Nicolás Maduro, como bien tú lo has dicho, agrava la situación. Vladimir, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir conmigo. Sé que estás por entrar al programa. Un segundito. Claro, dime. Mira, Daniel, yo aprovecho la pantalla de NTN 24 para pedirle al presidente Maduro que retire esa propuesta y que se siente a reflexionar sobre el peligro que ella significa para el futuro de nuestro país. ¿Tú crees que Nicolás Maduro pueda reflexionar que de verdad esto significa un peligro para el futuro del país? ¿Tú crees que a Nicolás Maduro le queda
un rasgo, alguien lo decía en estos días, de misericordia con el país, su país, que se está desbaratando? Bueno, yo le hablo a mi compañero de aulas en el liceo, más que de aulas de luchas estudiantiles, a mi compañero constituyente, a ese Maduro que yo vi preso en la DICIP, incomunicado en un calabozo, en un tigrito. Le hablo a ese Nicolás Maduro, que es el que yo conozco. A este no lo conozco mucho. Bueno, yo creo que lo dejaste de conocer hace mucho rato. No a este nada más. Creo que lo vienes desconociendo hace ya un rato atrás. Bueno, Idania, gracias, Vladimir. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde.